Vamos a revisar el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como la EPOC. Esta clase va dedicada a ABU. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía 2021 de EPOC, así como los manuales CTO y AMIR de neumología. Empezamos con la definición. La EPOC es una enfermedad tratable, prevenible, que se va a caracterizar por la presencia de clínica respiratoria persistente, es decir, es crónica esta clínica, así como limitación del flujo aéreo. Y esto es causado por daño a nivel alveolar, se destruyen las paredes alveolares y hay una retención de aire, o sea, hay enfisema. También existe una excesiva producción de moco, esto por la hiperplasia glandular. Ya veremos esto en relación con la fisiopatología de estos dos patrones clínicos, enfisema y bronquitis. Generalmente la EPOC es causada por la exposición a gases o partículas nocivas como el humo de tabaco y combustibles de biomasa. De manera general podemos clasificar a nuestros patrones de limitación de flujo aéreo como patrón restrictivo y patrón obstructivo, es decir, o no entra o no sale, mi chavo. En la EPOC hay una limitación para poder sacar ese exceso de aire. Se queda atrapado precisamente porque ya no hay elasticidad. Hay una destrucción de los alveolos y se comienzan a fusionar estos mismos, perdiendo así pues la superficie de difusión de gases. En cuanto a su epidemiología, es una de las principales enfermedades pulmonares crónicas en todo el mundo, siendo la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Su prevalencia en países desarrollados oscila entre el 3 y el 6% en personas mayores de 50 años. La exposición al humo de cigarro, tabaco, como le quieras llamar, es el principal factor de riesgo. Sin embargo, solamente el 15% de pacientes va a desarrollar la enfermedad, necesitando que otros factores como la susceptibilidad genética, infecciones recurrentes, historia familiar, etcétera, para poder tenerla. En segundo lugar, tenemos a la exposición de combustibles de biomasa, haciendo referencia principalmente al humo de leña o carbón. Esto afectando a comunidades rurales, teniendo más de 200 horas de exposición por año. Y por último, la contaminación ambiental. Aquí solamente por mencionar a personas que laboran en industrias de caucho, plástico, construcción, minería, etcétera. La GPC también nos menciona algunos factores de riesgo como padres con antecedente, en este caso de asma o atopia, EPOC, mamá fumó durante su embarazo, pues el bebé tiene más riesgo de poder desarrollar la enfermedad, así como los pacientes que tuvieron infecciones recurrentes en su infancia, nacieron con bajo peso, vivir en lugares con alta contaminación ambiental, tuberculosis y algunos factores genéticos como por ejemplo la deficiencia de la enzima hepática alfa-1 antitripsina, que ya veremos más adelante a qué se relaciona esta deficiencia enzimática, ¿vale? Habíamos mencionado que existían dos formas de daño y clínica de la enfermedad, la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, chicos, tenemos a un paciente cuyo peso al nacer fue muy bajo. Este es un ejemplo. Adicionalmente, hijo de papá fallecido por la EPOC. Actualmente, este paciente se avienta a veces sus cigarritos y también se avienta con su familia la preparación de comida al carbón. El humo de tabaco, así como sustancias parecidas como humo de leña, carbón y contaminación ambiental, van a desencadenar inflamación crónica en la vía respiratoria grande. Esto expresado como una metaplasia de células caliciformes. Estas células van a reemplazar, en este caso, a las células de clara. Las células de clara, recordemos que son las que se encargan de la producción del surfactante pulmonar y por lo tanto esas células caliciformes sobreproducirán mucina, principalmente, pregunta, nivel máximo, las mucinas MUC5AC y MUC5B. Adicionalmente, existe una marcada hipertrofia de músculo liso, así como una infiltración de neutrófilos al moco secretado, dato muy importante. Por lo tanto, la inflamación, el exceso de moco y la hipertrofia muscular lisa serán los pilares para la disminución de la luz bronquial. Por lo tanto, la creación de esta tos expectorativa de más de
3 meses en los últimos 2 años consecutivos. Existe un índice, chicos, el índice de Rate, que nos permite la cuantificación de la hiperplasia e hipertrofia glandular a través de la relación entre el espesor glandular y el espesor de la pared bronquial. Será compatible con bronquitis crónica si mi índice de Rate es superior a 0.6 y normal menor a 0.25. El otro tipo de daño, ya decíamos en un principio, chicos, el enfisema. ¿Qué es esto? ¿Qué es el enfisema? El enfisema, por definición, es el atrapamiento de aire. Repetimos, cualquier gas tóxico, aquí haciendo mención especial al humo de tabaco de manera muy crónica en una persona con susceptibilidad genética, que en este caso va a comenzar a reclutar una gran cantidad de células inflamatorias. Estas células inflamatorias, principalmente los polimorfonucleares, van a comenzar a liberar enzimas proteolíticas, como por ejemplo la elastasa de neutrófilos o metaloproteinasas de la matriz. Entonces, hay un desbalance entre enzimas proteolíticas y protectoras como la alfa-1 antitripsina, siempre sin olvidar los otros componentes que lesionan, como los radicales libres. Todo este daño consecuente, este ciclo vicioso entre daño celular y reparación ineficaz, origina con el tiempo una rotura o destrucción de las paredes alveolares. Se pierde el componente elástico y se fibrosa todo. Por lo tanto, al destruirse las paredes alveolares, se fusionan, en este caso, los alveolos y se generan estos megaalveolos. Suena bonito, ¿no crees? Pero no lo es. Y esto es debido a que cuando se destruyen las paredes alveolares, se pierde la superficie de difusión de gases. Y como dijimos que se pierde la elastina, pues se pierde la elasticidad. Por lo tanto, sí es posible meter aire a esos pulmones, pero no vamos a poder sacarlo. Es decir, hay enfisema. Recuerda que el enfisema es un dato anatomopatológico. Necesitas una biopsia para poder, en este caso, decir que un paciente cuenta con enfisema. Sin embargo, hay datos clínicos que nos pueden orientar a un paciente enfisematoso, como son los datos de hiperinsuflación. Este tipo de daño en los alveolos lo podemos clasificar en 3 tipos. Centroacinar, el cual es producto del consumo exagerado de tabaco, o sea, el clásico, por así decirlo. El típico centroacinar también se conoce como proximal. Este afecta predominantemente a los lóbulos pulmonares superiores. Por eso, como dice en la imagen, la mnemotecnia es: el humo de tabaco asciende al centro de centroacinar, y asciende porque los lóbulos afectados son los superiores. Y como el paciente prototipo del EPOC es el que tiene más de 50 años, pues será la edad en la que te lo van a poner de manera clásica. El otro tipo de daño es cuando se afecta todo el acino de manera uniforme. Mucho ojo con esto. Este tipo de lesión es clásico de la deficiencia de la enzima hepática antielastasa alfa-1 antitripsina. Esta enzima es muy importante, chicos, y es la principal defensa contra la elastasa que producen los polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos, que habíamos comentado anteriormente, que eran las células que infiltraban al pulmón. Aquí te van a poner a un paciente joven, ojo con eso, joven, por lo general lo preguntan como paciente joven que hace ejercicio, maratonista, que desarrolla enfisema. Recuerda que esta enzima es codificada en el cromosoma 14. Más adelante hablaremos de esta enfermedad. No puedes pensar en esta afección en pacientes de más de 50 años. Y por último, otra de las formas de enfisema, el paraseptal, también conocido como distal. Este es frecuente que se presente en forma de neumotórax espontáneo en pacientes muy jóvenes, y esto por la rotura de bullas subpleurales. Tengamos en cuenta que generalmente los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC va a coexistir tanto enfisema como bronquitis. Entonces, describamos estos dos espectros de la enfermedad. Los datos más importantes. Los pacientes bronquíticos crónicos es el típico cianótico abotargado que debuta con tos crónica y una cantidad abundante de expectoración, datos que no ocurren en el enfisema de manera típica, ya que aquí lo que predomina es la disnea. Ojo con ese dato. Por lo general son los que se complican más y por lo tanto los de peor
pronóstico. ¿Quiénes hacen hipertensión pulmonar? Los bronquíticos crónicos. ¿Por qué? Porque la hipoxemia genera un estímulo muy grande para la vasoconstricción pulmonar, especialmente en las arteriolas y arterias pulmonares más pequeñitas. Aquí hablando que cuando los niveles de la presión parcial de oxígeno están por debajo de 55 a 60 en reposo, se comienza a generar hipertensión pulmonar. Esto a través del sistema simpático y la policitemia secundaria. Adicionalmente, tanto la hipercapnia como la acidosis se incluyen dentro de los generadores de la hipertensión pulmonar, que termina en una falla cardíaca derecha. Existe también un cambio en las sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo el óxido nítrico, que desempeña un papel importante en su génesis. Los pacientes bronquíticos generalmente van a desarrollar infecciones recurrentes respiratorias por la misma sobreproducción de moco, el ambiente idóneo para estas bacterias. Tras la radiografía de tórax existe un aumento en la trama vascular, la cardiomegalia es evidente, esto a expensas del ventrículo derecho. En cuanto al paciente enfisematoso, el famoso soplador rosado que decíamos en un principio que debutaban más con disnea, la radiografía del enfisematoso generalmente existirá hiperinsuflación asociada a un corazón muy pequeñito, que a diferencia del bronquítico crónico, ya decíamos chicos, era un corazón grande. En la imagen podemos observar una hiperinsuflación con hiperclaridad de los campos pulmonares. Sus costillas van a estar, en este caso, horizontalizadas. Esto es muy importante que recuerdes estos datos muy característicos apareciendo. En este caso, el corazón pequeño llamado corazón en gota. Estos pacientes solo harán complicaciones en fases muy terminales de la enfermedad, y como hay un exceso de aire, pues habrá capacidad pulmonar total aumentada, así como una disminución de la difusión de monóxido de carbono. Vámonos con la clínica reportada por la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Existen 3 síntomas cardinales de la enfermedad: la disnea, la tos y el esputo o expectoración. Si te preguntan cuál es el síntoma de presentación más temprano y común de la enfermedad, tú respondes la disnea, clásicamente con el ejercicio. Estos síntomas en los pacientes con la EPOC moderada a severa clásicamente van a empeorar durante las mañanas, por lo tanto será el peor el peor momento del día en estos pacientes. Hay otros datos clínicos como las sibilancias, la opresión torácica, así como el aumento o pérdida de peso. La pérdida de peso se asocia a una enfermedad muchísimo más severa y con peor pronóstico, pero lo más común será el aumento de peso, y esto por la incapacidad para poder realizar actividades de la vida diaria. Ahora, dentro de la exploración física, los pacientes que comienzan apenas con la enfermedad, es decir, en fases muy tempranas, no van a expresar ningún dato, pero a medida que la enfermedad va progresando, empezamos a tener datos de hiperinsuflación, aumenta la resonancia a la percusión, disminuyen los ruidos respiratorios, aparecen las sibilancias, aumenta característicamente el diámetro AP del tórax, el famoso tórax en tonel por el mismo atrapamiento aéreo, y ya en las etapas terminales de la enfermedad, los pacientes en este caso se van a presentar encorvados, con los brazos estirados, con apoyo en las manos para respirar, van a utilizar los músculos accesorios, etc. La guía también nos menciona que a todo paciente con sospecha de POC se le tiene que revisar los dedos para poder identificar las manchas amarillas de nicotina o alquitrán, esto reflejando un tabaquismo muy intenso. Los dedos en palillo de tambor o hipocratismo digital no van a formar parte de la enfermedad, pero sí nos van a hablar de comorbilidades, como por ejemplo el cáncer pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar o bronquiectasias. Por lo tanto, será importante una buena exploración física para poder determinar las formas de la enfermedad, ya sea formas leves o formas muy graves. Para el diagnóstico utilizaremos la espirometría con broncodilatador. Esta es una muy buena prueba no invasiva que cuantifica el flujo y volumen de la capacidad vital, es decir, la cantidad de aire que inhala y exhala el paciente. ¿A qué paciente le vamos a realizar la espirometría? A todo paciente mayor de 40 años que debute clínicamente con disnea, tos y esputo, teniendo en cuenta, claro, los factores de riesgo ya mencionados. El diagnóstico de la EPOC lo vamos a confirmar cuando la persona que debuta clínicamente presente limitación, ojo chicos, y
reversible del flujo de aire. Esto medido con el índice TIFE-NO o relación FEB1 sobre FBC, la cual tendrá que ser menor a 0.7 o menor a 70%. Asociado a esto, deberá de haber ausencia de una explicación alterna de la clínica y el flujo anómalo de aire. ¿Cuándo repetiremos la espirometría? Cuando el índice de TIFE-NO se encuentre en el limbo entre 0.6 y 0.8. Según la guía de práctica clínica, la radiografía de tórax es una muy buena herramienta, nos va a apoyar y va a complementar el diagnóstico, pero ojo, no la vamos a utilizar únicamente para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Si la solicitamos, será en proyección AP y lateral, evidenciando 1. Hiperlucidez pulmonar, esto por el atrapamiento de aire, 2. Aplanamiento de diafragma y 3. Rectificación de costillas, así como disminución de las marcas vasculares. Ahora, en relación a la tomografía, este estudio tiene una mayor sensibilidad y especificidad comparada con la radiografía para poder detectar enfisema. Pero ojo, no la vamos a realizar de rutina y solamente la vamos a realizar cuando se presenta alguna posible complicación como neumonía, neumotórax, bullas gigantes, enfermedad tromboembólica, para el tamizaje para el cáncer o bien cuando se considere realizar una cirugía para poder reducir el volumen pulmonar con válvulas endobronquiales o trasplante pulmonar. Una vez diagnosticado nuestro paciente con EPOC, vamos a estadificarlo a través de las siguientes escalas. La primera es la GOLD. GOLD clasifica en base a la gravedad de la obstrucción, es decir, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de la broncodilatación. GOLD 1 o leve será un paciente que tiene una FEB1 mayor o igual al 80%, GOLD 2 del 50 al 79, GOLD 3 de 30 a 49 y el último, el peor de todos, correspondería al tener menos de 30%. Perfecto. Ahora, nos vamos del lado derecho donde está esta tablita ABCD. Aquí haremos del uso del test MMRC, el cual es una escala que se usa para cuantificar la disnea durante las actividades diarias. Es una escala sencilla que le va a permitir a nuestro paciente graduar cuantitativamente su propia disnea. Y el CAT es un cuestionario que establece el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes, y esto para poder darle su respectivo tratamiento. Es decir, que de acuerdo a mi panel ABCD viene el tratamiento. Los pacientes que se encuentran en el panel A serán pacientes con máximo una historia de exacerbaciones, pero ojo, sin hospitalizaciones. Los B serán pacientes también con máximo una exacerbación sin hospitalización, pero aquí cambia el MMRC y CAT, cambian a mayor o igual a 2 y mayor o igual a 10 respectivamente. Ahora, el C. La historia de exacerbaciones del C es mayor o igual a 2 o bien ya tienen una hospitalización. Con que tenga una hospitalización ya se considera C o D. Esto dependerá también del MMRC y el CAT. Aquí está el MMRC, que nos clasifica el grado de disnea, y el CAT, que dijimos previamente que era un cuestionario que nos ofrecía un puntaje. Y de acuerdo al puntaje, pues en este caso va el tratamiento. Entonces, chicos, el tratamiento depende del panel que decíamos anteriormente, ABCD, esto considerando la cantidad de exacerbaciones, hospitalizaciones y claro, el MMRC y CAT. Si broncoconstricción tengo, broncodilatador necesito. Siempre sin olvidar el exceso de moco. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea serán los broncodilatadores. Te presento a los anticolinérgicos. Estos se dividen de acuerdo a su acción. Los anticolinérgicos de larga duración, también conocidos como LAMA, el bromuro de tiotropio, este es un medicamento que bloquea los receptores muscarínicos M1, M3, esto para poder así generar una broncodilatación y una disminución en la producción de moco. El otro grupo, en este caso el SAMA, perdón, ya les coloqué los betagonistas, pero bueno, el otro grupo SAMA o antimuscarínicos de acción corta, el bromuro de hipratropio, el más conocido y recomendado, el cual ejerce su acción bloqueando también los receptores muscarínicos M1, M3. El otro grupo de medicamentos son los beta 2 agonistas. Al igual que los anticolinérgicos, se van a clasificar de acuerdo a su acción corta y larga duración. Entonces, chicos, por obvias razones, entre peor esté el paciente, es decir, entre más panel, pues mayor cantidad de medicamentos requerirá nuestro paciente. Los pacientes que se encuentran, en este caso,
En el panel A, la guía recomienda el uso de anticolinérgicos de larga duración, principalmente el bromuro de tiotropio asociado a un beta agonista de acción corta. Esto para aliviar rápidamente la sintomatología de la enfermedad. En el cuadro B o panel B, en este caso, también utilizaremos un LAMA, el tiotropio, y para la terapia de rescate, un SABA. Los pacientes que usen LABA, un beta agonista de acción larga, usaremos de rescate un SABA, al igual que el anterior, aunque también podemos usar en terapia de rescate la combinación SAMA-SABA. Para los pacientes del cuadro C, utilizaremos de igual forma LAMA, tiotropio. Y por último, los pacientes en el grupo D, usaremos también LAMA, aunque el uso de LAMA con LABA lo vamos a preferir en los pacientes que cuenten con dificultad respiratoria, en este caso severa, es decir, un CAT mayor o igual a 20. Sin embargo, si nuestro paciente llegara a cursar con una sobreposición de asma con EPOC o bien cuenta con un conteo de eosinófilos mayor o en este caso mayor a 300, pues vamos a utilizar LABA en asociación con un glucocorticoide inhalado. Otro de los pilares dentro del tratamiento para el EPOC es la oxigenoterapia. El oxígeno lo vamos a administrar, ojo con este dato chicos, a pacientes que debuten con una presión parcial de oxígeno menor a 55 o una saturación menor al 88%. Sin embargo, también será necesario en pacientes que tengan una presión parcial de oxígeno de entre 55 y 60, pero la gran diferencia es que estos pacientes tendrán datos de hipoxemia crónica, es decir, poliglobulia, hipertensión pulmonar o alteraciones en el ritmo cardíaco. ¿Cuánto tiempo es el necesario para que nos ofrezca un beneficio esta oxigenoterapia? Pregunta de examen, mayor o igual a 16 horas. De ahí revaloramos en un año si es un EPOC estable con hipoxemia crónica o bien tras una exacerbación, que de hecho es lo que vamos a revisar a continuación. Cuando lo retiramos, cuando la saturación sea mayor o igual a 90% o la presión parcial de oxígeno sea mayor o igual a 60, pero ojo, respirando 30 minutos de aire ambiente. En este caso lo vamos a pasar este algoritmo, no es muy importante, y llegamos a un apartado igual muy preguntable, las exacerbaciones de la EPOC. Definiremos a una exacerbación como un evento agudo, brusco, súbito, que se va a caracterizar por una empeora en la clínica respiratoria de nuestro paciente. Esto conllevando a que haya un cambio en la terapia farmacológica y esto está más que bien descrito con los criterios de Antonisen, es decir, más tos, más disnea, más esputo. Ya veremos por qué estos criterios son tan importantes y claro, muy sencillos de recordar. La causa de las exacerbaciones es principalmente debido a infecciones respiratorias, principalmente bacterianas, siendo la bacteria más relacionada a Haemophilus influenza, pregunta de examen. Dentro de los virus, picornavirus. Ahora, los pacientes que sufren exacerbaciones, por lo general la causa de su muerte es debido a falla cardíaca. Es por esto que a todo paciente que debute clínicamente con una exacerbación de EPOC se le tiene que realizar diagnóstico diferencial con falla cardíaca, neumonía, tromboembolismo o neumotórax. El tratamiento de la exacerbación, ¿qué busca en estos pacientes? Pues revertir la limitación de flujo de aire. Esto con el uso de broncodilatadores de acción corta, haciendo hincapié en el uso de los beta agonistas. A todos los pacientes con exacerbación, ojo con este dato chicos, no me importa si es leve, moderado o grave, a todos le vamos a dar beta agonistas de acción corta. Ahora, ¿a qué paciente le voy a dar antibiótico-terapia? A todo paciente que cuenta con 2 o más de los criterios de Antonisen, lo que habíamos mencionado, por eso les dije que era muy importante, es decir, ya sea aumento de disnea, tos o esputo. Con que tenga 2 o más de los criterios de Antonisen, le vamos a dar su antibiótico. La guía de práctica clínica mexicana 2021, la más actual hasta la fecha, no menciona qué antibiótico, pero la guía Gold sí que lo hace y en este caso recomienda el uso de empírico de aminopenicilina con clavulanato, es decir, amoxicilina con este inhibidor de beta-lactamasa, el ácido clavulánico. Sin embargo, otra opción que también menciona esta guía Gold es el uso de macrólidos o tetraciclinas. Duración del tratamiento antibiótico de 5 a 7 días. Ahora, ¿en qué pacientes está indicado el uso de oxigenoterapia? Lo mismo que habíamos mencionado, en pacientes con presión parcial de oxígeno menor a 55 o saturación por debajo de 85%.
98%. También se recomienda en pacientes que tengan una presión parcial de oxígeno de entre 55 y 60, pero que cuenten con datos de hipoxemia crónica. La meta será mantener cifras de saturación de entre 88 y 92%. En los pacientes que debuten con falla respiratoria hipercápnica aguda con presión parcial de CO2 mayor a 45 o un pH menor a 730, haremos del uso de la terapia mecánica no invasiva con el BiPAP o presión positiva. ¿En qué paciente vamos a tener que pasar a la terapia invasiva? En la falla respiratoria, cardiopulmonar, inestabilidad, que no sirva la terapia no invasiva en un principio o bien que no la toleren. Ahora, pasamos al algoritmo del lado derecho. Es un poco más específico. Pacientes que debuten con formas leves, solo será el uso de broncodilatador de acción corta. En formas moderadas es lo mismo que en forma leve, o sea, con broncodilatador de acción corta. Pero si su antónicen es mayor o igual a 2, ¿qué le damos? Exactamente, le damos su aminopenicilina con inhibidor de la beta-lactamasa, el ácido clavulánico. Y bueno, chicos, los pacientes ya muy graves los vamos a hospitalizar y le vamos a agregar su anticoagulación profiláctica. ¿Su estado amenaza la vida? Sí, ventilación invasiva. No, pues no invasiva. Y así consecutivamente. Un tema muy sencillo, nada que temer. En cuanto a la prevención, el dejar de fumar es lo primerito que tienen que dejar de hacer estos pacientes. Esto va a poder evitar el desarrollo y progresión de la enfermedad, así como para la aparición de eventos cardiovasculares. Como dato interesante, puedes observar que la guía nos menciona que después de 5 años de poder dejar de fumar, el riesgo de desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a disminuir. La guía menciona también que los pacientes diabéticos con la EPOC, cuando dejan de fumar, mejoran su sensibilidad a la insulina. Entonces va a haber un mejor control de la glicemia, tanto a corto como a largo plazo. Cuando hablamos de tóxicos, no solamente vamos a hablar del cigarrito, sino de también cualquier veneno en el aire, como combustible de biomasa, etc. Entonces, a dejar de usar este tipo de sustancias. La guía también recomienda la vacunación a todo paciente con la enfermedad, esto de acuerdo a la edad. La vacunación en menores de 65 años será con la vacuna antineumocócica polisacárida vacuna 23 valente y en pacientes mayores de 65 años será con la vacuna neumocócica conjugada 13 valente. La vacunación contra la influenza también es una buena opción, sin embargo no mencionan en este caso qué tantas vacunas le vamos a dar. Sin embargo, la guía GOL menciona que es anualmente. Vámonos con el siguiente tema. Suscríbete, voy a estar subiendo más videos al canal. Vamos a preparar escenar para que vayamos por ese 80.